Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Hoy nos corresponde Esdras, capítulo 6, versículo del 13 al 18. Dice la palabra: Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los hijos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Bien, mis hermanos, si miramos en el versículo 14, vemos algo que es importante. Dice: Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea que el templo fue reedificado bajo la inspiración de los profetas Ageo y Zacarías. Si continuamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 6 de Esdras, que encabeza el párrafo que nos relata, vemos que hay un título: El templo fue terminado y dedicado. Podemos hablarlo así. Dice la palabra: Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de la casa de Dios con gozo. Vemos aquí que primero menciona a los hijos de Israel y los demás que habían regresado de la cautividad. Ahora, ¿qué significa? Por supuesto, se refiere a los hijos de Israel, no solo los hijos de Judá y de Benjamín, es decir, que la frase se refiere a las 10 tribus de Israel, que en algunos han calificado como las 10 tribus perdidas. Fue evidente que no estaban perdidas, y allí estaban, con sus hermanos de raza, celebrando la dedicación de la casa de Dios con alegría. Si miramos el versículo 17 dice: Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como expiación de todo Israel 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Ahora, ¿por qué se hizo aquella ofrenda por el pecado? Eso es una pregunta que podemos hacernos. Aquí el lenguaje es explícito: fue por el pecado de todo Israel. Y enfatizamos nuevamente que no solo regresaron a Jerusalén gentes de las tribus de Judá y Benjamín, sino de todas las 12 tribus. Y aquí se indicó claramente que habrían 12 machos cabríos, uno por cada tribu israelita, y eso lo vamos a seguir viendo el día de mañana en la continuación de este capítulo. Es importante señalar acá que ya estamos notando cómo había una ofrenda de expiación por el pecado. Y creo que esto nos sigue simbolizando a Jesús, nos sigue mostrando la obra redentora de Jesucristo por el perdón de los pecados. Qué bendición que en este tiempo estamos queriendo construir un lugar donde juntos podamos adorar a ese Rey de Gloria, y debemos seguir orando para que el Señor siga abriendo esas puertas, que a pesar de la oposición y a pesar de las cosas que a veces se vienen, podamos levantar ese estandarte y saber que Dios tiene el control. No solamente hablándolo como iglesia,
o el deseo y el sentir de levantar un lugar que glorifique su nombre, sino en cada uno de esos deseos que hay en nuestro corazón cuando sentimos que el maligno se levanta a presentar oposición precisamente para que nosotros no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Ese ha sido todo este tiempo, en estos días, la enseñanza que el Señor nos está dando, y es que Él tiene el control y que así como estaba permitiendo la restauración, eh, también estaba dando la salida en cuestión de la restauración espiritual de este pueblo, de su pueblo. Y así lo ha hecho con nosotros, nos ha permitido ser restaurados de una vida de pecado y hoy nos está permitiendo construir casa para Él. Que nuestras oraciones, mis hermanos, sean para que el Señor nos siga ayudando en todas estas metas que tenemos como iglesia, para que logremos alcanzar ese pueblo y podamos unir a muchos y que se congreguen muchos en el nombre de Jesús y puedan cambiar sus vidas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y como lo hemos visto en todo este tiempo que hemos estado viendo este hermoso libro, tú siempre vas a pelear por nosotros, siempre nos vas a sacar en victoria. Y así como vimos la alegría con que este pueblo celebró esta reconstrucción y esta dedicación, nosotros muy pronto podamos con la misma alegría dedicar ese nuevo lugar para que tu nombre sea glorificado. Y que no solamente se traslade, Señor, a un lugar en específico, sino cada parte que nosotros podamos estar, Señor, que muchos puedan ver tu obra, Señor, tu obra redentora. Yo te doy muchas gracias porque esta palabra nos ha ido enseñando cómo tú cumples y no solamente llamas, sino que capacitas a tus llamados, Dios. Te damos muchas gracias y síguenos hablando a través de cada estudio diario, Señor, porque lo que viene, Señor, sabemos que va a ser mejor porque así lo dice tu palabra, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.